Y esta no es la primera vez que bloquean las iniciativas del presidente Donald Trump. El republicano firmó el 27 de enero el primer veto migratorio de su gobierno. En este decreto se suspendía la entrada de personas de 7 países de mayoría musulmana por 90 días a territorio estadounidense: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Sin embargo, esta situación fue apelada el 3 de febrero por el juez federal James Roberts. Y el 9 de ese mismo mes, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de la Unión Americana ratificó el bloqueo a este veto migratorio. Donald Trump lanzó el 6 de marzo un nuevo veto en el cual se prohibía por 120 días el ingreso al país de personas de los mismos países de la primera propuesta, pero en este caso excluyendo a Irak. A pocas horas de que entrara en vigencia el 16 de marzo, un magistrado del estado de Hawái y otro de Maryland pues declararon el nuevo decreto como inconstitucional. Precisamente ante todo este panorama, para muchos oscuro, pues Donald Trump también cambió de rumbo y ahora centrará todos sus esfuerzos en una reforma fiscal que mantenga a las grandes empresas dentro de la Unión Americana. Tras el fracasado intento de tumbar el Obamacare, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene un nuevo objetivo. El magnate aseguró que centrará ahora sus esfuerzos en la reforma fiscal, un tema que le interesa a la mayoría republicana en el Congreso. Los conservadores llevan años abogando por modificar el sistema fiscal estadounidense y el equipo del mandatario ha expresado su interés en reducir el impuesto de sociedades para mantener a las grandes empresas en Estados Unidos. Ahora yo creo que trataremos de ir por la reforma fiscal que pudimos haber hecho antes, pero esto realmente pudo haber funcionado mejor si tuviéramos algún apoyo por parte de los demócratas. Este viernes, minutos antes de la votación del denominado Trumpcare, los republicanos aceptaron que no tendrían suficientes votos en la Cámara y prefirieron evitar lo que habría sido una humillante derrota. Tras aceptar este revés político, Trump dijo que había pensado en impulsar antes la reforma fiscal que la sanitaria, pero que finalmente decidió dedicarse a la de salud, de cuyo fracaso culpó a los demócratas. Lo mejor que podemos hacer desde el punto de vista político es dejar que Obamacare explote. Ya está explotando en este instante. Simplemente recuerden que esta no es nuestra ley, es su ley. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, reconoció que las divisiones del partido han provocado el fracaso e incluso que la polarización podría afectar otras iniciativas. Este es un día decepcionante para nosotros. Hacer cosas grandes es difícil. Todos nosotros, incluido yo, necesitaremos tiempo para llegar a cómo llegamos a este momento, qué pudimos haber hecho para hacerlo mejor. Por su parte, los demócratas celebraron la retirada de la reforma. La ex candidata presidencial Hillary Clinton aseguró que seguirá luchando por un buen y mejor sistema de salud. Hoy fue una victoria para las 24 millones de personas que estaban en riesgo de perder su cobertura sanitaria, para los mayores, para las familias que luchan contra la silenciosa epidemia de la adicción, para las nuevas madres y todas las mujeres. En este segmento saludamos a Robert Valencia, es analista político, quien nos acompaña desde Nueva York. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros, bienvenido. A usted, Carlos Eduardo, y un saludo a toda la teleaudiencia de NTN24. Gracias por la invitación. Lo primero, gran revés el de ayer para Donald Trump, y le pregunto, ¿realmente quién tiene el poder en Estados Unidos en este momento, el presidente o los congresistas? Bueno, obviamente en Estados Unidos existen 3 ramas del poder, las cuales la una supervisa a la otra y tienen una función sistemática. No se puede decir que el presidente tiene todo el poder, porque no es así. Tiene ciertos poderes, por supuesto, y eso es lo que conocemos nosotros como las órdenes ejecutivas. Si el Congreso no actúa sobre las acciones ejecutivas, pues es el presidente quien tiene el poder en ese asunto. Pero obviamente existe en Estados Unidos lo que nosotros conocemos como el chequeo y el balanceo, checks and balance. Es decir, que una rama supervisa a la otra sin necesidad de acaparar el poder de una rama en particular. Obviamente, en este tipo de casos, el Ejecutivo necesita negociar con el Legislativo, y esto fue claramente lo que vimos en el día de ayer, donde Trump trató de negociar el tema del Trumpcare con los republicanos, que me llama mucho la atención lo que acabamos de escuchar. Donald Trump culpa a los demócratas
Sin embargo, ni Paul Ryan ni Donald Trump se molestaron en acercarse a los demócratas para lograr aprobar esta ley. Entonces, ahora lo que él dice es que va a dejar que la ley se derrumbe como tal y son los demócratas quienes tengan que negociar. Esto deja a entrever muchas cosas. Primero que todo, la personalidad del señor Trump, quien se jacta de decir que sabe sabe el arte de los negocios, que es uno de los títulos incluso de sus libros. Y claramente no es así. ¿Por qué? Porque lo vimos incluso desde la campaña presidencial, donde él creía que manejar Estados Unidos es como manejar una de sus empresas. Cuando usted tiene un negocio y el negocio va mal, usted puede encontrar otros socios, puede encontrar otras alternativas para que ese negocio funcione. Y esto no es así, porque es Trump quien tiene que lidiar con los congresistas que están hasta el 2018, o incluso si alguno de ellos logra ganar las elecciones de mediado plazo legislativas que se realizarán el próximo año. Trump va a tener que negociar con ellos, gústele o no. Y así no es como funcionan las cosas en el mundo de los negocios o como él pretendía que iba a funcionar. Y yo creo que Donald Trump no se ha dado cuenta de ese hecho, de que usted tiene que negociar con quien está sentado a la mesa, gústele o no. No puede cambiar de socios, no puede cambiar de alguna de las personas que estén involucradas en el negocio o en un proyecto. Lo tiene que hacer porque así es como funciona el país. El país no funciona como una finca, como una hacienda, como si fuera un negocio. Y eso es algo que Trump debe darse cuenta. Señor Robert Valencia, ¿cuál sería el campo real de acción del presidente Trump cuando hasta miembros de su partido se colocan en la acera de enfrente? Sobre todo cuando se viene la propuesta de la reforma fiscal, que dijo, pues trabajaremos desde ya en eso, lo dijo ayer. Bueno, es que el problema que tienen los republicanos es tratar de, como lo escuchamos en el reporte, tratar de reducir el gasto fiscal, y por eso mismo el Trump Care, o lo que se conoce como Trump Care, va de la mano de la reforma fiscal, porque si se hubiera aprobado, el gasto que pronostica el gobierno bajaría de 40 billones, de 43 billones de dólares, bajaría a 40 billones. Pero en vista de que no pasó esta reforma, pues ahora tampoco ni siquiera los republicanos están buscando la forma de buscar otras alternativas para hacer algún tipo de reducción o de flexibilización fiscal. Y esto es un grave problema también para los republicanos, porque vamos a ponerlo en esta perspectiva. Tuvieron 7 años y 3 días para reformar el Obamacare. A lo único que se dedicaron fue a criticar y a criticar, simplemente con el fin de buscar adeptos dentro de su partido, de buscar cualquier tipo de conciliación dentro de sus facciones. Tuvieron 7 años y no lograron absolutamente nada. Creyeron que haciendo una resolución en los primeros 60 días se iba a cambiar todo. Si no lograron hacer lo que pudieron hacer en 7 años, menos lo van a poder hacer en semanas. Y por eso falló esa ley. Lamentablemente, los republicanos a eso se han dedicado, a criticar, pero simplemente no tuvieron un plan de acción. Y esto fue el resultado de lo que vimos. Va a ser muy difícil para que el señor Trump logre pasar una reforma fiscal después del embarazoso resultado que tuvieron el día de hoy. ¿Por qué? Porque esto demuestra precisamente, como lo vuelvo y lo menciono, que el señor Trump no tiene el arte de los negocios. Cree que amenazando, cree que simplemente poniendo condiciones como si estuviera manejando su propia empresa, los senadores republicanos van a estar a la merced del señor presidente, y esto no es así. Así que esta es la realidad en la cual se tiene que enfrentar Trump, y obviamente los republicanos, estando en el poder, no tienen a quién culpar. Ellos pueden culpar a los demócratas todo el tiempo que quieran, pero ellos no son el partido regente, son los republicanos. Y si ellos no demuestran tener un don de liderazgo, aunado a los escándalos que tiene que enfrentar el señor Donald Trump con la supuesta infiltración de los rusos en la campaña electoral, pues el panorama no pinta muy bien. Señor Valencia, 2 meses en la presidencia de los Estados Unidos y las encuestas de popularidad pues no respaldan al presidente Trump, que es lo que definitivamente no ha calado en la sociedad estadounidense cuando de una figura como Donald Trump, empresario, magnate inmobiliario, pues llega a la Casa Blanca.
Bueno, es la personalidad. Si hay algún enemigo que tiene Trump, es él mismo. Trump es su peor enemigo. Él puede culpar a quien quiera, pero él, su personalidad, su forma de ser, lo traiciona. Y un clarísimo ejemplo es la forma en la que él especula, en la que él levanta sospechas no fundadas, como por ejemplo lo que hemos escuchado de las infiltraciones que supuestamente había realizado el presidente Barack Obama, y que el mismo director del FBI, James Comey, dijo que no había evidencia de semejante hecho. Cuando él pone ante el público esta sarta de mentiras, pues obviamente que no va a tener ningún tipo de apoyo dentro de la población. 30%, 35% según la encuesta Gallup lo dan como el presidente más impopular en la historia de los Estados Unidos. Y por lo regular, la luna de miel de un presidente con la población dura 100 días. No vamos ni 100 días, no vamos ni 3 meses todavía. Y el presidente Trump es el presidente más impopular. Y lo más probable es que le puedan encontrar algún indicio de infiltración o de algún tipo de colusión con los rusos. Sí, porque ya Paul Manafort y otros ex integrantes de la campaña de Donald Trump se ofrecieron para testificar frente al Congreso. Yo creo que las mentiras, las especulaciones que buscan de cierta forma distraer la falta de manejo que tiene Donald Trump en la Casa Blanca es lo que le ha perjudicado enormemente. Y obviamente pues la gente quiere ver acciones, quieren ver un presidente diplomático, que incluso lo que podría haber hecho Donald Trump, en vez de estar enfocado en levantar sospechas, es, por ejemplo, resaltar ciertas ganancias que tuvo durante estos días. Por ejemplo, la confirmación del juez Neil Gorsuch, pues ha ido bien, es decir, ha tenido ciertos reveses, porque lo han dicho los demócratas, que no van a impedir la nominación y ratificación de su papel como juez, como el 9º juez de la Corte Suprema, pero no le ha ido tan mal en ese aspecto. Por lo menos el señor Gorsuch ha logrado sortear las difíciles preguntas que le han hecho durante su testimonio. Pero Trump, en vez de enfocarse en esas pequeñas victorias, lo que ha hecho es enfocarse simplemente en levantar especulaciones. Lamentablemente, como muchos analistas en días anteriores, cuando él dio su discurso frente al Congreso, donde todo el mundo decía que era presidenciable y que se mostraba como un estadista, pues eso fue flor de un día, porque volvió a ser el Trump de siempre. Así que vuelvo y enfatizo mi punto. El grave enemigo, el peor enemigo que tiene Trump es el mismo Trump. Bien, quiero agradecer a Robert Valencia, analista político, por estar estos minutos con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Un placer, como siempre. A ustedes, muchas gracias por la invitación.